Hola amigos, hoy tenemos un super live con Hortos Soyuz, mi maestro de acento, gran actor mexicano, maestro de técnica vocal, también de acento neutro, el llamado acento neutro mexicano. Hortos nos concedió este live, esta entrevista, y estoy muy contento. Le voy a preguntar muchas cosas. Bienvenidos, bienvenidas. Pasen adelante. Vamos a hablar con el papá de los helados, como diríamos en Venezuela, con el más chingón, diríamos aquí en México, del tema del acento. Él ha creado toda una técnica que he empezado a conocer porque soy su alumno. Finalmente decidí empezar a estudiar acento, era algo que quería desde hace mucho tiempo porque me he dado cuenta que es muy importante para los intérpretes, para las personas que queremos comunicarnos aquí en México, neutralizar nuestro acento y tener acceso a más personajes y a nuevas propuestas de trabajo. Entonces estoy trabajando en mi acento neutro. Si hoy me notan especialmente tenso con la forma como pronuncio algunas palabras, es porque es mi maestro y entonces seguramente me hará observaciones y estaré poniendo en práctica lo que he venido aprendiendo, lo poco realmente que he venido aprendiendo porque estoy empezando, estoy terminando el primer módulo de 4 módulos que tiene su taller. Bienvenido, Gustavo, Leo, Andrea, Mario, hola, bienvenidos, bienvenidas. Ya solo estamos esperando a Hortos. Ah, está, ya está. No lo había visto, fíjate. Bienvenido Hortos, ya lo estamos ahí solicitando. Qué gusto tenerlo de verdad. Mucho interés ha suscitado este live, Hortos. ¿Cómo Hola, estás? hola, hola. ¿Qué onda, mi hermanito? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya yo estaba practicando cómo te iba a saludar para que te sintieras orgulloso, para pronunciar todas las S, todas las Para P's, dejar abierta la boca y todo eso. para dejar abierta la boca, exacto, también. No, yo estoy feliz, muy orgulloso y muy contento de coincidir y de estar aquí compartiendo contigo, porque obviamente también, pues trabajar y platicar entre actores, entre directores, entre creativos de la ficción, siempre es un gran placer, mi hermano. Qué bueno, Hortos. El gusto también todo mío, un honor, muy contento y bueno, mucho interés ha suscitado tu entrevista. Hay muchas personas que quieren escucharte y saber un poco más de la técnica y bueno, es tan importante y hay tantas personas interesadas en conocer pues cómo neutralizar su acento y cómo convertirse tal vez como profesionales en personas que tengan acceso a nuevos trabajos y a que se abra el campo laboral, porque sí es muy importante actualmente, ¿no? Para los actores poder tener dominado esta parte, ¿no? Así es, yo lo que siempre pienso, bueno, primero quizás con esta idea del concepto de neutralización, siempre yo he tenido ahí enfrentamientos con compañeros, colegas y especialistas, pero la gran mayoría de los especialistas creo que hemos coincidido en que tal cual el acento neutro primero no existe. Es decir, no hay una zona, una región, un grupo de personas los cuales se consideren que hablan de tal manera como para que se pueda determinar que el acento neutro es ese. En realidad es lo que se busca a nivel latinoamericano es el que la emisión de todos los fonemas estén medianamente sonoros en un tempo y un ritmo en el cual quien escuche pues no reconozca de dónde eres y que eso permita que una ficción pueda fluir de mejor manera. Pero pero sí, tal cual el neutro es muy complicado. En algún momento se empleaba durante una época para las referencias del doblaje, pero tampoco verdaderamente funciona del todo ya en la ficción, digo, lo sabes tú también como director y como actor, que si pensáramos en hablar de esa manera como hay algunos documentales, pues seríamos poco expresivos y dramáticamente no nos serviría de gran cosa. Entonces, eso es lo primerito, como aclarar, por lo menos mi punto de vista, seguramente puedo diferir de algunos compañeros, pero yo apuesto desde ese lugar y eso es lo que me ha permitido que los actores con los que he tenido el placer de trabajar, como contigo y muchos otros compañeros, logren en la praxis profesional que los directores o productores estén muy felices justo por cómo construyeron eso.
que a grandes rasgos, si tú mismo lo sabes, quizás me adelanto un poco, pero la idea no es dejar de hablar como uno ha hablado toda la vida o no pensarlo así, sino tal cual, siendo actores, pues crear un carácter vocal determinado que nos vaya a funcionar para la ficción que nos pidan. Ujú. A mí me parece muy interesante esto que sí lo dices en clase con frecuencia, que es una especie de construcción de personaje, ¿no? De construir un personaje que hable de una forma neutral, que no se reconozca con exactitud de dónde es. Ese sería el primer paso. Totalmente. Yo Ajá. de hecho, creo que esa es la primera invitación o la petición al actor o actriz o estudiante que quiera acercarse a esto, conmigo o con quien sea. Mi objetivo sería, piensen que dos cosas, que lo que van a hacer es crear un personaje, en este caso con un rango vocal y una particularidad fónica específica, y que por otro lado piensen también que toda esta metodología funciona como si estuvieras aprendiendo un nuevo idioma, porque de esa manera el cerebro se relaja mucho. Cuando no es así, el actor o la actriz en formación se estresa mucho porque cree que va a tener que dejar de hablar como toda la vida lo ha hecho. Mm. Entonces, creo que ha funcionado muy bien cuando se les invita a pensar que es otro idioma, que es un personaje y que hay reglas específicas que seguir, como insisto, como en cualquier otra lengua. Muy bien. ¿Por qué crees que se vincula tanto con el mexicano? Gran pregunta. Yo tengo varias teorías. En primera instancia, durante mucho tiempo, las ficciones que tuvieron una producción amplia, muchas venían de México, muchas se mandaban a Latinoamérica de México, incluyendo las telenovelas, ¿no? Por ejemplo, en Televisa y que se produjo por muchos años. Eso incidió directamente en la percepción acústica de los latinoamericanos. Pues, positivo o negativamente, no importa en ese sentido. Es decir, pasa, por ejemplo, que el Chavo del Ocho, que ni siquiera es una Ujú. telenovela, llegó a muchos países de Latinoamérica por muchos años y si bien es una farsa o una caricatura, ¿no? Los personajes, sí definió una manera de ser reconocida la sonoridad del mexicano. Luego también, desde varios años, varias décadas ya hacia acá, se dobla mucho para Latinoamérica en México y se empezó a encontrar una sonoridad que fuera suficientemente común en ese sentido. Ujú. Súmale que ya de unos años para acá también la homogenización del lenguaje, porque no hay particularidades. Antes quizás se tenía que determinar, no sé, para decir chocolate se decía cocoa, ¿no? O refrigerador, que en México lo decimos, pues se decía nevera para algunos doblajes. Sí. Eso medio unificaba, pero no dejaba de sonorizar la melodía un poco mexicana, tanto Ujú. como la percepción de algunos extranjeros que nos imitan, ¿no? Entonces hacen como el cantadito mexicano o el país que vayan a imitar, y yo creo que esa es una de las razones que se produjo mucho tiempo desde México para los medios en Latinoamérica. Y, perdón, y ahora yo creo que como por fortuna, siendo yo mexicano y también para la industria en general, se produce mucho eh, en México, Contenido audiovisual, medios, sí, muchísimo, muchísimo. muchísimo, Sí. pues justo la media del elenco pues tendrá que ser del país en donde estás, y en este caso es Ujú. México. Ujú. Entonces el productor o el director lo que percibe acústicamente es esa media sonora, de tal manera que cuando busca actores y actrices, aún sean extranjeros, pues trata de empatarlos con esa sonoridad, ¿no? Entonces, Claro, y tiene sentido, ¿no? Que el espectador claro, pueda ver una ficción y que no le salte ningún acento en particular, ¿no? Que ese justo, universo tenga sus propias reglas sonoras, ¿no? es que justo Un lo que poco acabas eso. de decir. Y además como director, pues también lo entiendes perfecto. Uno, me imagino, el director lo que busca es encontrar una unidad estilística y unas reglas concretas de la ficción para que comuniquen libremente en el espectador. Y acá es igual, que la ficción tenga sonoramente una media y que eso no distraiga al espectador. De Ujú. hecho, parte de lo que yo constantemente les digo a los actores y actrices que son mis estudiantes es, el objetivo no es ni dejar de hablar ni aprender, sino que cuando ya emitamos, quien nos escuche no se distraiga de lo que decimos por cómo Ujú. lo decimos.
sino que dé por hecho que somos uno más en ese universo que estamos siendo testigos. Y creo que de esa manera ha funcionado muy bien. Claro, claro que sí. Y es, digamos, es una necesidad también para personas del interior de México, es decir, dentro de México hay diversidad de acentos y no es solamente este tema algo que nos ocupa a los extranjeros. Total, totalmente, ¿Sí? porque eh, en general, digo, habiendo aclarado o compartido mi percepción de que el neutro no existe, cuando se refieren al neutro de cada país, generalmente es al de la capital o obviamente al donde hay mayor población, ¿no? Generalmente en Ujú. Madrid, si hablas del neutro español, tiene que ver con el de Madrid, igual en Colombia, bueno, generalmente con el de la capital. Pero es cierto, en cada país, incluyendo en México, hay los productores o directores a veces requieren que no salte tanto la sonoridad. Tengo alumnos, obviamente, muy del norte, que hay que Ujú. dosificar su sonoridad en acento, que se acerque más a la capital, o incluso del sureste. Tengo de Cancún, de Mérida, de Chiapas, etcétera, que también hay que modificar esa variante para unificar. Y ojo, cuando digo lo de modificar, no es quitar. Si recordamos siempre esto de pensar en crear un personaje, pues toda la vida vas a aprender a hablar como toda la vida lo has hecho y a entrar en personaje Ujú. y salir, entrar y salir. Justo como Ujú. cuando hacemos una ficción, sea de teatro, cine o tele, no nos quedamos todo el día hablando como el personaje. Ujú. Entramos y salimos técnicamente, ¿no? Claro, claro que sí. Dice Zoe por ahí de Sonora, justo. Zoe, que es Exacto. mi mejor amiga y que además es una gran Te han artista. saludado y te han De mandado Sonora. mucha Ah, energía positiva. Aquí he ah, estado muchas gracias. leyendo y te adoran. No, muchas gracias. Muy Bueno, no, merecidamente. no, muchas gracias. No, lo que pasa es que yo, créeme, yo creo que soy muy afortunado y te debe de pasar igual de poder hacer y dedicarnos a lo que nos apasiona, a lo Sí. que más amamos, ¿no? Y yo tengo la gran fortuna de ser muy clavado y ahora de haber hace unos años desarrollado la metodología, pero también de poder seguir actuando. O sea, trato de no Ujú. dejar de actuar, Ujú. ¿no? Si puedo en una, dos o hasta tres producciones al año, intento hacer aunque sea un poquito para Claro. poder combinar. Finalmente sigue siendo las pasiones. Pero Sí, justo esto de lo porque... de sí, 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 sí. Ah, no, no, continúa, continúa. No, Y ahorita te... rapidísimo, solo para cerrar lo de Sonora. Ajá. La misma Zoe, como algunos otros compañeros del norte, llegan a la Ciudad de México porque pues también es cierto, aquí es donde se ha centralizado pues muchas cosas, entre ellas la actuación. O sea, si Ujú. bien obviamente hay ficciones hechas en el norte o en el sureste o en el Bajío, en varios lugares, sigue siendo la Ciudad de México donde está todo. Ujú. Entonces, justo a ellos también les ocupa tener que modificar el acento para unificar esta sensación sin que necesariamente se oiga chilango, que es este Ujú. acento de la Ciudad de México, eh, sino que se escuche, yo le llamo eufónico, es decir, que tenga un buen equilibrio en tanto la emisión del sonido, de esa manera quien te escucha no se distrae, no que le guste tu voz o lo que le guste lo que digas, sino con que no se distraigas, ya estamos, ¿no? Claro, claro. Por Y ahí. eres un actor ortus prestado al tema del acento y de la voz, digamos. Tu pasión, digamos, tu principal vocación es el tema actoral, pero Sí. es interesante conocer y me gustaría si pudieras compartirnos un poquito el cuento, porque sí lo conozco, pero quisiera que aquí quienes nos ven también lo conozcan. Que tuviste algunas dificultades precisamente con el tema de la voz y por cosas del destino te atrapó ese tema y empezaste a descubrir que tenías ¿no? Digamos, esta posibilidad de descubrir una nueva herramienta, una nueva forma de solucionarlo. Es que Es justo creo que novedoso, no, no, padrísimo. es muy particular porque yo desde siempre, bueno, desde adolescente quería ser actor, pero aún empezando a estudiar desde el bachillerato, que aquí yo estudié en un CCH, que es un colegio de ciencias humanidades de la UNAM, y luego ya estudié en otras escuelas como de la ANDA y varias otras escuelas, pues en todas las primeras dos o tres escuelas donde estudié, siempre me dijeron, fíjate, es algo que yo como maestro jamás lo diría ni lo diré, pero a mí me dijeron varios que Mm, jamás iba a ser actor, pero particularmente me decían porque tenía muy mala voz, porque mm, mi voz
ciertamente mi voz era con poca proyección, muy aguda y con una muy mala dicción. Sin embargo, yo a la distancia pienso que aún así jamás, no era padre que me dijeran que no iba a hacer actuar, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que ahora, justo cuando lo tomo por el lado positivo, me obligó a insistir y a explorar por otros lugares para tratar de resolver eso que yo mismo sabía que era como Ujú. una gran, pues un gran bache que no podía llenar con nada. Y por fortuna, y siempre lo digo así, tuve muy malos maestros de voz en esas escuelas, o si no muy malos, no les interesaba tanto corregir, como que les era más cómodo invitarme a decir, pero eres inteligente, mejor dirige o ponte a escribir, mejor eso a ocuparse de corregir mi voz. Y por Ujú. fortuna, en otra escuela me invitaron, o me enteré y luego me invitaron a estudiar locución. Entonces le ¿Y en qué entré escuela te dijeron que no ahí, servías y no te ayudaron? en donde en la escuela me dijeron sí, que como actor nomás no. ¿En cuál? En una escuela primero de la ANDA, Mm, donde sí, estudié por un ujú, rato. ujú. Y ojo, no es la escuela, la maestra en particular que me lo dijo. Ok. Y luego, incluso desde la UNAM, parte de lo que me decían era, está padre lo que haces, digo, estaba muy jovencito, Mm, pero tienes voz de niña o, bueno, mm, yo me acuerdo familiares que me fueron a ver alguna obra de teatro, lo primero en lugar de la felicitación, familiares, no directos cercanos, pero sí familiares, me decían, pues intenta hablar como a tu compañero se le oye muy padre y todo, pero pues a ti no, o sea, ese tipo de qué cosas fuerte. que es muy Habla mucho fuerte. de ti, Hortos. Habla mucho de ti que hayas buscado la solución, que te hayas empecinado y llegaste a ser el que ha cambiado, digamos, la forma como se estudia esto seriamente, o por lo menos aquí en México eres una referencia obligada. No, Qué muchas gracias. interesante que haya venido de ahí y por eso eres un chingón, hermano. No, Por eso muchas lo gracias. eres. ¿Es que es No, en así? realidad, yo te lo juro por mi vida que lo que yo sabía que quería pararme ahí y también sabía que tenía una voz muy aguda. Y cuando entré a Mm, estudiar locución y luego doblaje, justo de los primeros trabajos que hacía era de niño, o sea, mi voz ya natural daba de niño. Y luego si le jugaba un ratito, en realidad casi se oía de mujer. mm, Entonces hice comerciales haciendo voz de mujer, hice doblaje doblando a mujeres y niños. ok. Pero justo ahí sí tuve grandes maestros y maestras. Tuve ¿En primero, bueno, dónde? en doblaje, por ejemplo, Ok. yo comencé en una escuela, ya no existe, pero que se llamaba Art Spot y luego una que se llamó Spot. Y en Ok. Art Spot tuve a Luis Alfonso Mendoza, que es, bueno, en paz descansa, hace un par de años tuvo un accidente grave y murió, pero Mm, él es un gran actor de doblaje referente en México, conocido, no sé, en aquel entonces hacía La Voz del Conde Pátula, que fue una caricatura que era una maravilla. Este, Después hizo, bueno, en el Karate Kid en español, él hacía la voz del Karate Kid. Todavía en Big Bang Theory, la ujú, versión doblada, él es Sheldon Cooper. ok. Hace a Joe Tribbiani en Friends. Mm, Era un in monstruo, France. era un gran maestro. Y él, su voz también es muy juvenil. Y Mm, entonces me decía, pero tú tranquilo, o sea, si de lo que se trata es de, hay que apretar, hay que meterle por aquí y hacerlo. Y eso me dio mucha confianza y mucha libertad. Y luego caí todavía igual en blandito con una de las mejores maestras que he tenido en mi vida, que es una gran actriz y actriz de doblaje, que se llama Patti Palestino. Quizás mm, la ubique, ha sido voz oficial de Julia Roberts en doblajes, de muchas grandes actrices, porque además no solo es hacer una voz, sino una gran actuación apoyada en el doblaje. Y, mm, por ejemplo, de referencia la pueden ubicar en Buscando a Nemo, es la voz de Dory, la mm. pececita esa que se le Sí, sí, olvidan sí. las cosas. Ella es Patti Palestino y siempre le agradeceré tanto y tanto porque ella me llevaba por lados actorales usando la voz. Digo forzar, pero porque me reventaba, me buscaba otros Ujú. lugares. Posibilidades. No, y justo ahí ¿Qué, aprendí. qué padre. ¿Qué tanto porcentaje crees tú que tiene la voz en la formación o la capacitación de un actor? Uy, creo Mucho, que alguna ¿no? vez es mucha. Yo, yo, Es yo en mucho. algún momento pensaría que tiene equilibradamente la misma porcentaje o importancia que
como en el equilibrio dramático, yo siempre digo, tiene que ver con pensar, decir y hacer, ¿no? Y sentir es la consecuencia. Si pensamos en eso, 33, 33, 33, la consecuencia de ese equilibrio, gracias, mi amor, es sentir, ¿no? Entonces, yo pensaría que así, pensar, o sea, tener una estructura teórica compleja de razonamiento filosófico profundo, de un análisis complejo de la ficción, luego, o al mismo tiempo, un trabajo corporal que también está apoyado en la voz, porque también es cierto, tú quizás lo sabes más porque estás ahora padeciendo conmigo en la técnica, que a Nada veces de eso, aprendiendo un montón. que hay que moverse, porque por ejemplo, Claro, no puedes emitir, por eso yo hasta les digo, mueve la mano y ahora abre el cuerpo y hazle así y sí, sí, lleva la sí. mano para atrás, porque el cuerpo apoya la comunicación vocal. Así que yo pensaría que tal cual, en un muy buen equilibrio de una triada, pensar, decir, hacer, o sea, la estructura Ok, del pensamiento, lo que digo y lo que hago. muy bien. ¿Y cómo llegas entonces a la técnica? ¿Cómo te das cuenta que esta serie de herramientas conducen a que una persona pueda entender el tema y neutralizar su forma de hablar? Tal Uf, vez conociendo un poco también sobre el tema mexicano, ¿no? claro. Digamos. Sí, mira, yo cuando a la distancia, porque bueno, últimamente ando terminando lo que será el libro de mi técnica y me pongo a escribir, justo cuando hago como una recapitulación, entiendo obviamente desde mi proceso y lo primero que aprendía a percibir en mí eran las variantes tonales, porque justo mi coco era que solo me escuchaba agudo, agudo, agudo. Entonces, cuando empecé a encontrar en mi instrumento las variantes tonales, grave, medio, agudo, etcétera, eso me permitió también percibir cómo cada país, cuáles son sus variantes. Entonces, ya que me emocionaba mucho cuando decía, por ejemplo, en un sudamericano argentino, más allá de la caricatura, porque es que al final termina ligeramente más agudo, como un tono y medio en relación a lo que habló y un poco más extensivo, lo que después sería enfatizando la sílaba tónica, ¿no? Como en lugar de boludo, que fuera boludo, 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 que suba en la sílaba Total. tónica, cuánto, dónde, etcétera. Entonces, eso me emocionaba mucho. Y yo para entonces, que ya medio controlaba en mí, ya había empezado a dar clases en Televisa, en el CEA, que es una escuela dentro de Televisa. Y casi sin querer queriendo alguna vez me dijeron que si podía, porque sabían lo que había controlado en mí, si podía ayudar a un actor argentino a tratar de hacerlo lo más mexicano posible. Yo ni me lo pensaba ni nada, así que lo intenté, tuve verdaderamente resultados óptimos en poco tiempo y eso como que les llamó la atención ahí y después de eso me empezaron a mandar más actores de muchos países, porque llegan muchos extranjeros a la escuela, y empecé a trabajar como con esa cosa. Por lo tanto, me obligó a intentar desarrollar una estructura ya más, una metodología más clara, un sistema o algo que me ayudara a lo que ahora es casi una técnica, ¿no? Como una serie de pasos. Pero, pero fue bastante intuitivo al principio y la verdad porque me echaron al ruedo y yo la verdad acepté el desafío, ¿no? De puedes, y ahí va uno como actor, tú lo sabes, ¿sabes andar a caballo? Sí, Sí, claro. siempre dices que sí, tú Sí, dices que sí a todo. sí. Y Dime funcionó. lo que tengo Entonces, marcas de decir precisamente que sí sé montar a caballo en una producción de época en donde sí nos fuimos al campo y nada, güey. O sea, el tema del caballo es muy delicado. No, sí, lo aprendí y después me dio hasta miedo porque sé de actores que por una caída de un caballo sí, ¿no? Se chingan. no, no, sí, Gracias a Dios me caí varias veces, pero no me pasó nada grave, pero sí por decir que sí sabía. Pero bueno, pero a veces hay que hacerlo, a veces hay que decirlo. total, Y en este caso tuyo, buenísimo que fue así. Asumiste el reto y le diste la vuelta para poder resolverlo y de ahí salió todo esto que te ha funcionado también a ti y a tantas personas que han tenido la suerte de aprender contigo. ¿Y cómo podrías resumir de qué va tu técnica? yo creo que si me cuentas en general, si te puedo platicar más bien fácilmente es reacomodo de todos los fonemas en relación a lo que se está buscando. Primero, reconocer en dónde colocas tú tus fonemas, sean vocales o consonantes. Y una vez que ubicas, aprender a modificar la región, la zona, la extensión, el tono, etcétera,
del lugar al que buscamos. Si es un neutro, tiene un lugar. Si incluso, no sé, de Venezuela queriendo hablar como Argentina, bueno, es otro lugar, etcétera. Eso, lo siguiente, una vez que colocamos los sonidos, encontró una estructura melódica, es decir, dónde sube, dónde baja, cuánto dura, etcétera. Luego, dónde saber cuándo se enfatiza dependiendo de la zona en la que hables. Ejemplo, hay mexicanos de X zona cuyo énfasis natural en cada melodía puede ser un adjetivo y en la parte de más del centro el verbo. O en otro país, incluso el pronombre. Hay países que enfatizan más X palabra que otra. Y luego, una vez que más o menos se controla eso, aprender con una cosa que yo le llamo codificación fónica, desarrollé varios códigos para que eso lo puedas traducir y transcribir todos tus textos con esos códigos para que nunca te pierdas y puedas leerlos. Y una vez que ya controlas eso, soltarlo justo como en la actuación para aprender a crear personajes con la base técnica. Es un poco lo que a mí me dicen, pero ¿a poco cuando actúo tengo que pensar en todo eso? Pues justo no, porque como actores sabemos que nuestro trabajo es en casa, es en ensayos, y el día de la ficción ante la cámara o entre el público, dejo todo lo demás, ya nada más me ocupo del presente y estoy en reacción orgánica de todo lo que pasa en la ficción. Pero obviamente es complicado, porque además siendo actores, y lo sabes, todos tratamos de tener siempre el control total de todo lo que nos pasa. Y bueno, pues justo es una paradoja, porque es como la técnica, te agarras a ella para luego olvidarte y soltarla. Ujú. Entonces creo que Sí, así se lo sintetizaría. vale. Sí, y justo como un idioma, ¿no? Como ocurre a un actor que quiera entrar al mercado americano, por ejemplo, y tiene que estudiar inglés, pero obviamente después lo saca del consciente Total, y se concentra en el aquí y en la hora de su trabajo actoral, ¿no? sí, O que el justo. acento se vuelve como un idioma. Qué padre. Total, eso Sí, sí, es un sí. poco lo que yo, por ejemplo, le digo a veces ahí anda el maravilloso Junior. Junior es un actorazo cubano que va De Cuba. con el Y trabajo está brutal. Jaime, nuestro compañero, lo vi. ¡Ah, qué bueno! Pues digo, a Sí, la que banda, está qué en el buena mismo onda que grupo. estuvo ahí. Pero abrazo a todos porque son unos tipazos. A ¿Sabes qué Junior y es una de Jaime. las grandes fortunas de poder dar clases? Compartir con compañeros justo de todo el mundo, pero además que yo creo que entrarle a esto de un lado, primero hay que ser humilde y decir, hay cosas como todos, me faltan cosas que hay que apretar. Y luego encontrar actores muy generosos, ¿no? Que se entregan y sueltan y comparten y juegan, cosa que también tú lo debes de tener muy claro. Hay ocasiones en que el actor trata de agarrar las cosas que cree que ya sabe y no Ujú, quiere entrarle a las nuevas. ujú, Entonces, curiosamente, cuando el actor me pasa con los que tienen o muchos años de experiencia o muy poca, pero que tuvieron éxito o por lo que sea, no se quieren mover de su zona de seguridad. En ujú. cambio, yo siempre les digo, pues como actores y en la vida, pues estar todo el tiempo abierto a lo que venga y aprender y a cagarla y a volverte a levantar y a volverla a cagar, pero que al rato ya te relajes y ocurra. Cuando yo, porque pues también toda la vida he dado siempre clases de actuación, es decir, aunque doy de voz, siempre he dado actuación. De hecho, tengo 23 años dando de actuación Wow. y de voz como unos 14 o 15. A pesar de tu corta edad. Creo que Ah, todo sí que lo digas, corta mi hermano. de No, tu mediana edad, pero hacia la juventud. O sea, yo pensaba de verdad que eras un viejito. Pensaba que eras un viejito y te lo dije, que siempre que me hablaban de estudiar con Hortos, yo me imaginaba a un señor que había que aprovechar de estudiar con él antes de que se fuera para el otro. Y no, cuando apareciste en la primera clase, te lo juro que dije, ah, mira, o sea, wow, es que pues para todo lo que has ido construyendo, cosechando y para lo bien que hablan merecidamente tantas personas de ti, Hortos, lo has hecho rápido en tu vida, o sea, relativamente pronto. muchas gracias. Pues la verdad es que es justo lo que te decía, clavarte y apasionarte y a veces saber que pues ni siquiera que vas a dejar de hacer otras cosas, más bien que lo tuyo es esto y estás todo el día dándole Ujú, vueltas. Te decía, yo tengo 45 años, también es que, ujú. digo, a veces me veo un poco más joven y eso es una ventaja, pero sí, Joven. sí, pero le tengo dando ya un rato. Entonces,
pero te decía, yo creo que sí es una gran fortuna tener compañeros, pero los muy chavitos que por algo tuvieron un éxito en X producción, los que ya llevan mucho Ujú, tiempo, les ujú, cuesta soltarse porque, pues porque como todos, tratas de aferrarte a lo que para ti es garantía, por lo menos ujú. teóricamente, pero justo de tener actores y actrices flexibles es lo más rico, ¿no? Poder trabajar con ellos. Qué bueno. Y esto te permite, Hortus, también trabajar otro tipo de acentos, digamos, culturalmente interesantes como el fresa o el Claro, naco, que para un sí, actor también es importante total. dependiendo de su clase social, ¿no? De todo lo sociocultural. Exactamente. De hecho, yo, porque alguna vez lo escuché de parte de especialistas, fonólogos, fonoaudiólogos, foniatras, etcétera, bueno, más de fonólogos, decían hay una sonoridad en cada región que es la sonoridad culta. Y ser culto Ujú, es que no se reconozca un estrato sociocultural, económico, geográfico específico. Sin ujú, embargo, pues también, o sea, es intentar hablar más o menos como trato de hablar, que pudieran saber que soy mexicano, pero no sabrían específicamente mi condición sociocultural, económica o geográfica, ¿no? Eso es lo ujú, que intento. Pero es cierto, habrá personajes que tienen variantes socioculturales específicas, lo que, sin sonar obviamente peyorativo, sino totalmente ficcionado, serían los personajes simples conocidos como nacos, fresas, ujú. etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones. Y por supuesto, hay que crear y hay que aprender a controlar absolutamente todos estos. Entonces, de Exacto, hecho, sí, es algo muy superficial que lo llame así, pero es una forma, no, ¿no? no, no, De darme a entender. Pero esto me hace pensar en una serie que vi que coachaste, quería preguntarte, aunque después pensaba hablar como de algunos proyectos puntual, pero ya que estamos claro, hablando de este tema, lo claro. de la Casa de las Flores. Uh-huh. Qué interesante todo lo que se hizo a nivel sonoro con este acento fresa y está muy divertido, muy chistoso lo que lograron, pero a pulso, o sea, es construcción también actoral, Justo lo que yo ¿no? creo. De parte de todos, sin embargo, yo creo que con mucho mérito lo que más se reconoce es el brutal trabajo que hizo Cecilia, y lo digo porque obviamente ella es la que se aventó todo y lo hace maravillosamente bien, pero justo es un trabajo de exploración, es un trabajo de creación, de una lógica específica de cómo concibe al personaje y que obviamente también lo sabemos, sobre la marcha va cayendo también, así como suena ya al final, no es como empezó, es el Ujú, resultado de trabajar y montarte y explorar. claro. Justo algo que ella tiene, que yo le reconozco como la gran actriz que es que sabe muy bien medir el límite para llegar a no pasarse y escucharse en una farsa ya que está fuera de tono de lo Caricatura, demás. Exacto. Creo que ese equilibrio es de los mejores. Y gran ahí, actriz. obviamente, bueno, pues también hay Sí. actores de varios países, trabajé con colombianos, chilenos, etcétera, Ujú, y la idea es justo otra vez lo que decíamos, que en el equilibrio del acuerdo ficcional, quien la vea no sepa de dónde son o ni se lo pregunte. Con que no se lo ujú. pregunte, el trabajo está hecho, ¿no? Si Y le salta algo, ya el trabajo no está tan bien hecho. claro. ¿Y cuál fue la clave ahí con el acento fresa para Mira, acercarlo a esta burla y que se sintiera que, no, que había un punto de vista, un poco de crítica, claro, ¿no? claro. De esto fresa, pero sin llegar a pasarse? Mira, mi manera de ver, yo creo que lo que hizo Cecilia es la combinación de dos elementos muy buenos y que aparentemente son muy simples, pero como los hizo es un riesgotote y lo hace brillantemente bien. La combinación de la melodía de fresa que tiene esta estructura. Yo empiezo en grave, subo un poquito en agudo y luego obviamente como termino en grave, ¿no? Esa es la estructura melódica de la rítmica, del color. Y luego, como entiende brillantemente bien al personaje y sabe que anda en tafil, cuya efecto directo hace bajarte la energía y la manera de hablar, pues es una Claro. fresa hablando lento por el alargamiento de la necesidad de hablar por el tafil. Y entonces, de estar hablando fresa y subo hasta aquí, pues tengo que volver a intentar hablar abajo, ¿no? Como sería como la Ujú, estructura con la cual, de manera básica, básica pero muy compleja, ujú, construyó Cecilia
Y luego, obviamente, eso es técnico, pero como todos decíamos, después lo olvidas, te lo apropias y dejas que Ujú. lo técnico permee X porcentaje, un 60, y lo demás es puro habitar del personaje, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es uno de los riesgos más bonitos que corrió Cecilia, y ahí está el resultado, ¿no? Sí, sí, gran personaje, de verdad, gran trabajo, Sí, de ella verdad, está. gran trabajo. Y lo hizo Eh, tiempo, es un monstruo, es un monstruo. sí, 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 definitivamente. Y grande la serie también, de verdad Sí, está buena, sí. sí, sí. Eh, Ya entrándole a los proyectos, Sí, sí, quisiera preguntarte por uno específico que tú me dirás si estoy en lo correcto, pero que intuyo que fue un proyecto así de antes y después. Por el sí. tamaño y por lo importante, creo que en tu carrera debe haber sido así como, ok, una responsabilidad. Te toca trabajar con el gran actor español Oscar Sí. Jaenada para que haga Cantinflas, que es el personaje mexicano. ¿Cómo hiciste para apoyarlo y que pudiera acercarse a la sonoridad o lograr la sonoridad eh, que logró tan padrísima, ¿no? Uy, no, mira, yo siempre les digo, yo soy solo un intermediario, un mecanismo y les doy como lo necesario, pero obviamente la chamba, como en la casa es de Cecilia Suárez, acá toda la chamba es de Oscar. Por mucho que uno Mm. intente desarrollar y proponer, ellos lo hacen. Y yo creo que Qué con humilde de tu Cantinflas, parte. no, mi hermanito, la verdad es que Seguramente son grandes y lo sabemos, pero tu apoyo debe haberlos impulsado no, bueno, por ejemplo, a con Oscar, lograrlo. yo tenía la única referencia de Oscar para mí, antes de conocerlo físicamente, fue Noviembre de Achero Mañas, ¿no? Esta película Ujú, también de ujú. actores, de Sí, sí, teatreros, sí. es una maravilla, Sí, sí, sí. y a mí me encantaba la película, pero la verdad, cuando yo la veía, le tenía que poner subtítulos, porque en general no entendía muchas cosas. Y Claro. cuando conocí a Oscar, pues me emocionó mucho, pero también en la primera entrevista no le entendí mucho de lo que habló, ¿no? O sea, Sí, porque habla muy rápido y porque además de eso se trataba, que hablara como siempre había hablado. claro. Entonces, yo recuerdo que tomaba notas Y el y español tiene algo que, ajá, que a veces se nos dificulta. Sí, sí, sí. total, sí, Ajá. sí, sí, pese a ser base castellana y en teoría todos entenderla, no es tan Ujú. fácil. Yo Sí, recuerdo que en mis notas decía, está complicado porque no solo es hacerlo mexicano, sino que la coloratura sonora nos remita directamente a Cantinflas y a Mario Moreno, porque sería la ujú, creación que hicimos, creación de dos ujú. voces. Mario Wow, Moreno, cierto, el actor, claro. y Cantinflas, el personaje. El personaje. Fue ese trabajo, pero yo creo que Oscar, con todo respeto para muchos otros de mis actores con los que también he trabajado brillantemente bien, quizás es cierto lo que dices, él fue el primero y el parteaguas que me dijo, yo voy, tú dime, lo que haya que hacer, hay que hacerlo, lo que tú me digas. ¿Cuántos días a la semana hay que trabajar? Tales. Yo mandaba mis horarios y él estaba siempre, siempre, siempre. O sea, es un tipo hiperdisciplinado, yo creo de los más disciplinados que he conocido. O sea, en su espacio donde vivía aquí en México durante todas las semanas, porque lo trabajamos como 6 semanas, quizás un mes y medio antes de la filmación, todas Ujú, esas 6 semanas, y toda la filmación estuve también con él, ¿no? Durante todo el proceso de ujú. filmación. Entonces era trabajar muy intensamente y, y él tenía, te digo, en su espacio todo el guión de la peli, todo rayado por los códigos que habíamos encontrado, tenía todas Wow. las pelis, tenía las fotos, porque además, obviamente, por lo que decíamos, pues la voz también va siempre apoyada por el cuerpo. Entonces, si bien había alguien que específicamente le llevaba la parte corporal de Cantinflas, teníamos que machar eso con la manera como respiraba, con cómo hablaba, Ujú. con dónde enfatizaba, con cuál. Entonces fue una locura, pero yo creo en verdad que es el tipo de los más disciplinados con los que he trabajado. Y Importante. creo que la verdad, el hecho de que nos haya ido tan bien es que a lo mejor me voy a. La verdad es que no tenía ni idea de qué tan importante iba a ser la película. O sea, yo trabajé Ujú. como casi en cualquier proyecto que me invitan, dando todo, pero nunca pensé que era la película, nunca pensé que era Oscar Jaenada. Para mí era, pues hay que hacerlo bien.
Y después fue así algo que ni pensé, nunca Claro. lo esperé, nunca lo esperé. Por eso Y la digo que verdad es que seguramente fue como un antes y un después, ¿no? Porque es sí, que la empresa era titánica, era realmente difícil y sí, algo que a todo mexicano también le interesaba ver, o sea, cómo estaba representado este señor tan querido, tan sí. importante. Y no te pasó que alguien te habrá comentado, ah, pero tú lo estás preparando para ser de mexicano, ¿y No, por qué no apoyas a los mexicanos? ¿No te no, ahí pasó? te Porque es va. un tema delicado. Súper fuerte. Mira, para aquel entonces, lo que sí recuerdo es que durante todo el proceso previo a la filmación y durante la filmación, de hecho el día del claquetazo inicial, hubo periodicazos, que son estas notas que mandan algunas personas Ujú, diciendo cosas como ¿por qué un español va a ser a Cantinflas, que es mexicano y ujú, es el ícono y todo esto? Y a ujú. mí me hablaban, tanto conocidos como no conocidos, para decirme, oye, no, no está padre, ¿por qué si hay más mexicanos que pueden hacerlo, tú te prestas a ayudar y bla, bla, bla? Y luego una en particular que fue una reportera, me habló y yo pensé que tal cual era la entrevista pues para el trabajo, pero de las primeras cosas y con lo que insistía, por lo cual creo que lo que buscaba era chisme o amarillismo, Ujú. era, oye, pero no es justo, ¿no? ¿Tú crees que es justo que tú hagas esto y que le quiten la oportunidad de trabajo a un mexicano siendo bla, bla, bla? Y entonces yo lo que esa vez me acuerdo mucho que le respondí es, a ver, ¿a ti te gustó el trabajo que hizo Gael García Bernal cuando estuvo en Diarios de Mm. Motocicleta o cuando estuvo con Almodóvar haciendo de esto? O, no, bueno, sí, pues bueno, es la misma oportunidad de cualquier actor en todo el mundo la de poder trabajar y si se hizo un casting y si hubo un productor y un director que apuesta por ti, pues es lo que buscamos todos. No, pero es que es diferente porque es un ícono. Bueno, ajá, pero y el Che no era, ¿no te parece que es un Claro, referente, no? totalmente. Entre muchos casos. Y Ujú, ella me decía, ujú. no, bueno, pero tú porque estás defendiendo, porque es tu trabajo. Y yo, por supuesto que defiendo primero mi trabajo, pero también defiendo como actor la posibilidad que de todos se trabajar en donde sea. Y justo lo Claro. que parece que tú estás haciendo, le decía esta chava, es hacer que solo se quede el trabajo en cada país, que entonces lo Ujú. luchemos con dientes y garras para que nadie más entre, cuando yo le decía todo lo contrario. A mí me parece que la idea es que todo el mundo podamos jugar en donde sea, ¿no? Y bueno, pues un Totalmente. Y poquito a ti como creo que actor, un poquito Hortos, se te puede generó. pasar que vayas a otro país, que la pegaste, lograste el personaje de tu vida en otro país y pretendan que no lo hagas porque no eres de allá. O sea, a cualquiera Total, le podría total, ocurrir, ¿no? Y el tema total. actoral, pues habría que entenderlo como mucho más abierto que este tema de las nacionalidades. Es que Que justo, yo de creo que de acuerdo eso se contigo. trata. Sí, sí, sí. Mientras entendamos que los actores, sin querer decir o mostrar que somos nada excepcional, sino solo nuestro trabajo y nuestra pasión, pues merecemos igual que cualquier otra persona trabajar en donde podamos y queramos y alguien apueste por trabajar contigo, ¿no? Ujú, ujú. Pero por fortuna y salió, me acuerdo, no me acuerdo dónde esta nota, en un periódico. Y ya después me hablaron y me dijeron, no, está bien lo que dices. La verdad es que justo lo que buscaban era esto, ¿no? Meter alguna cosa pues para terminar hablando mal, pero Sí, 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 buscando eso que no falta, lamentablemente. siempre, siempre, siempre. Eh, Decías la disciplina, sí, importantísima, cierto, ¿verdad? Tiene que ver con el tema del rigor y de ir y estudiar a detalle el tema para sacar adelante lo que sea necesario. Qué otra cosa, qué otro aspecto consideras importante para el actor o para la persona que pretende neutralizar su acento, que pretende tomar conciencia de este tema tan importante? Fíjate que yo Aparte de pensaría, estudiar contigo, por supuesto. no, no, pero mira, te lo digo de corazón, yo tengo la gran fortuna de que la metodología que yo desarrollé valga, es mía, o sea, nadie más la da y ha funcionado, pero también estoy seguro de que habrá más compañeros y me da gusto que haya más, al Mm, igual que maestros de actuación y al igual que todo, cuando les digo, mira, tú puedes aprender a hablar mexicano, neutro o el acento que seas conmigo, con otro maestro, en libros, en las tablas, practicando todos los días con audífonos. No sé, hay miles de maneras como maestros y métodos, pero te digo, siempre, y lo trato de decir así, justo porque creo que a todos eh,
nos vamos a encontrar con quien se nos facilita un poco más la manera de trabajar. Cuando a mí me dicen, no, bueno, tienes mucho, tengo la fortuna de tener poquito más de 500 actores con mi técnica, llevados ya así perfectamente controlando la técnica. Digo, aunque le he dado a más, muchos más, 507 más o menos, tengo ya controlados, de 27 países. Pero, Qué pero padre. también, sí, ya es un rato, digo, ya son 27 varios países. años, Sí, sí, sí. pero también les digo, pero en general, el 20% de los que empiezan, por alguna razón, por las que sean, no lo consiguen al 100%. O Mm. sea, es cierto. Como en cualquier otra metodología, imagínate, Sí. si hubiera alguien que te dijera, te garantizo al 100% que hagas esto, puta, sería un premio Nobel, o sea, no hay No, manera de claro, claro. trabajar así en nada. Y justo yo creo que, retomando la pregunta, creo que disciplina, por supuesto, pero también es indispensable oído, algo de oído. Y aquí es donde hay algo que me voy a escuchar como un viejito, pero sí creo que ayuda. Hay una estructura técnica que yo les comparto a algunos alumnos, particularmente los muy jóvenes, porque su oído es muy limitado a nivel percepción. Y no estoy yendo en contra de la música que escuchan necesariamente, pero es cierto que no tienen rangos ni parámetros amplios. Valga, Mm. hay actores o jovencitos actores de entre 20, 18, 20, 21, que jamás han escuchado nada de Mozart, de Beethoven, de ninguna música clásica, jamás en la vida. Y no estoy diciendo que el reggaetón o lo que escuchen esté mal, pero requieren sí tener en su instrumento una percepción mayor, ¿no? Es un poco como culturalmente los actores. Está bueno que hagamos una obra en específico, una peli, una ficción, pero sí hay que saber leerte un ratito Shakespeare y leerte, pues en general todo. No porque los vayas a necesariamente montar pronto, pero tu cosmovisión tiene que ampliarse. Igual el oído, igual las variantes acústicas. Yo, por ejemplo, tengo, no hablo más que español y algo de inglés, pero he tenido que actuar en alemán y en náhuatl, aunque no Mm. los hablo. Entonces, Mm. la posibilidad de tener un registro de percepción un poquito más amplio me ayuda a que fonéticamente pueda hablar, pues, cercano a lo como sonaría un alemán y en el náhuatl, aunque yo no lo hable fluidamente, porque Ujú. justo puedo saber en dónde, cuál es el tempo, cuál es el ritmo, etcétera. Entonces, yo diría que un oído bien educado, y valga, no significa ser músico, pero sí tener eso, la posibilidad de andar alternando tu percepción acústica de tu cotidiano por muchas cosas, desde música, cantantes, etcétera, ópera, zarzuela, música clásica, ranchero, pop, reggaetón si quieres, aunque a mí puede no gustarme, pero puedo entender que es una referencia acústica más. Es un poco como el rap o el hip hop. A mí que me encanta actuar como actor, me gusta mucho el verso barroco. De hecho, en Bellas Artes, en la ENAT, yo daba clases de versificación barroca. Eh, eh, Me Tiene gusta que ver mucho, con esto. que tiene mucho que ver, porque entonces a mí me decían, bueno, pero, por ejemplo, mi primer examen que yo daba en lo que sería el, el quinto semestre, que es en el tercer año del primer semestre, era un enfrentamiento entre los actores y las actrices, enfrentándose como en hip hop y rap, como si fueran dramáticamente, tal cual, un enfrentamiento de guerra vocal, Ujú, ujú. en octavas, en octavas reales, en decasílabos, en sonetos, y tenían que rapearlo y de esa manera encontraban un tempo, un ritmo, un énfasis, saber dónde hay, cómo meter un hiato o una sinalefa más libre o cómo encabalgar naturalmente. Y creo que esas cuestiones ayudan mucho y ojo, es hip hop y es rap, ¿no? Ujú. O por ejemplo el son Pero jarocho, ayudan. ¿no? Ayuda Sí, mucho. están vinculadas con esta musicalidad y este oído. A mí me hacía mucho sentido en clase ortos cuando nos ponías como enfrente estas sonoridades mexicanas que son características y que podemos identificar, pero a lo mejor no concientizamos, que sí identifican y que tienen que ver también con lo cultural. Por ejemplo, y luego de tus clases lo pongo en práctica, ¿no? Escucho, trato de vincularme. El tema de la sonrisa o de buscar como una energía que me recuerde el tema, ¿no? O sea, como que está vinculado la energía,
¿no? O sea, cómo me dispongo a cómo finalmente hablo. Entonces, también el tema de los agudos. Entonces, Total. estoy saludando, hola, hola. Es que claro, es que es algo muy simpático. Yo me tardé años, pero me gusta investigar y bueno, pues soy ñoño. En México le decimos ñoño al que es muy pues, disciplinado, no sé cómo le llamarían. Entonces soy muy clavado con eso. Pero es cierto, cuando me di cuenta de que la media sonora, por ejemplo en el caso de México, de saludos y respuestas tiende a subir ligeramente la tonalidad, es decir, yo estoy hablando ahorita con este tono, pero si te digo, ¿qué onda Jesús? Me voy al agudo seguro. Yo no digo, oh, estoy hablando así, te digo, ¿qué onda Jesús? Yo estaba... No, siempre hay una pequeña variante, por lo menos de medio tono, para saludar, para aseverar o negar, o esta cuestión que decías de la sonrisa. Hay ciertos sonidos en la emisión mexicana cuyo aire se va por todos lados, que es el famoso sonido líquido, que se va por los lados, ¿no? Los laterales. Y eso solo ocurre si sonríes. Y entonces, por ejemplo, si Ujú, sonríes, si yo digo as, es, is, el aire corre en la sonoridad mexicana. Si digo as, es, is, corre hacia cualquier otro lugar cercano, pero no sería la organicidad de México. Entonces, entender cositas de ese tipo, ahora suenan muy sencillas, incluso compartirlas, pero me tardé, te lo juro, años. Yo me acuerdo hace como 7, 8 años que estaba ya muy metido haciendo el método, tenía videos y audios de como 200 actores y actrices de muchos países, justo para ver ujú. dónde hacían, cómo respiraban, cuándo cambiaban, por qué hacían una pausa, cómo enfatizaban cuál palabra. Y era una locura, o sea, para ese momento mi familia, la que entonces era mi chava y todo, era de, estás loco, o sea, es muy difícil entender eso. Y a la distancia yo creo que sí fue muy complicado, pero me ayuda a compartirlo de manera muy sencilla. O sea, como esto que te queda a ti, Ujú, por ejemplo, muy claro. Los ujú, aguditos de estos del inicio o al rato la cuestión melódica, empezar de una manera y siempre terminar de la misma, ujú, y solo en medios donde hay las variantes o lo que ujú, luego veríamos, si quieres enfatizar un verbo, un adjetivo para precisar un personaje más simple o más complejo. Eh, pero yo creo que tuvo que ver, te lo juro, y nos regresamos a lo que yo padecí porque no sabía qué hacer en mí. O sea, yo no sabía claro. cómo hacer para cambiar mi voz. Y entonces pasé por todo, o sea, yo me acuerdo que en algún momento, porque no sabía qué hacer, yo era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ortus. Y entonces me lastimaba, Impostar un poquito sí, todo el tiempo, pero además sin para poder, técnica. Entonces sin era técnica. horrible, horrible. O luego todo lo contrario, me daba mucho miedo. Entonces pues hablaba así, hablaba, y no se oía nada, Claro. pero era frustrante. Hasta que entonces, por fortuna te digo, me topé con esos grandes maestros. Me dijeron, relaja, relaja, relaja. Justo esto que tú también como director y actores sabemos. Creo que la relajación y el estado de Importante, disposición es todo, es importantísimo. importantísimo. Entonces, justo también entender que el cuerpo, dependiendo de cómo está, te va a permitir una sonoridad más libre o más contenida. O sea, Ujú, obviamente, si yo tengo el torso hacia adelante, ya aquí la estructura de la apertura incide en la faringe y la laringe, a ujú, diferencia de si estoy aquí, donde entonces la respiración diafragmática es más libre, tengo más capacidad aérea para emitir más palabras por respiración y entender eso, pero justo, o sea, creo que creo que los actores que se clavan y son disciplinados son los que más pronto, por lo menos en mi técnica, les queda claro, ¿no? sí, seguramente tendrá que ver, por supuesto, la dedicación y la disciplina, ¿no? En los resultados. Quien quiera Sí. estudiar contigo, Hortos, que esté ahorita conectado, ¿cómo le hace? Bueno, pues en realidad con estas vías, yo la verdad es que soy neófito en estas cosas y soy bastante, no sé si todos nos pase, pero a mí me da, aunque no lo parezca, un poco de vergüenza estas cosas. Pese a ser actor, yo creo que te debe de pasar que justo cuando ya estás en ficción juegas porque el personaje está y hay un universo, pero acá pues somos nosotros, entonces hay que, Claro. desde mi punto de vista me defiendo, me da un poco de vergüenza, pero por las redes, justo en Instagram, ha funcionado muy bien. Estoy próximo a abrir un canal en YouTube porque tengo la gran fortuna de muchos de mis actores.
de actuación o de acento o de varias cosas, me hacen preguntas y me llegan y sí les trato de responder, pero entonces me decían, ya haz un video y grábanoslo a todos. Y dije, eso es una buena idea. Entonces voy a hacer un canal en donde además de Qué compartir padre. cosas con acento, les estaré respondiendo como igual que en tu caso, desde nuestro muy particular punto de vista, sabiendo Ujú, que puede no estar de acuerdo alguien con lo que decimos, pero justo, o sea, creo que como actores o tomamos una bandera respecto a lo que creemos y vivimos desde ahí, o no defendemos nada. ujú. Y yo creo que como actores tenemos una postura muy concreta con la cual defendernos, atacar, lo digo a nivel ficcional, pues respecto a todos los años que hemos ido apropiándonos de información y de técnica, etcétera. Entonces, por lo pronto en Instagram, ahora ya que abro lo del YouTube, que espero que sea ya a principios de octubre, pero por lo pronto en Instagram, igual en mis redes Horto Soyuz y Estudio Horto Soyuz, y lo que siempre hago, que tú recordarás, es pedirles que coincidamos en un diagnóstico, porque también trato de ser muy honesto, escucharles me ayuda mucho para saber Claro. por dónde van, qué quieren, etcétera, y porque he tenido en algunos casos actores y actrices cuya emisión no es la óptima por lo pronto para comenzar conmigo, por ejemplo, por cuestiones maxilofaciales, que naturalmente por la estructura ósea no logran articular de una manera, y entonces yo tengo que decirles, por favor, ve con un especialista antes que conmigo. Claro. O cuestiones de oído. Tuve alguna vez un par de alumnos, una en particular, cuyo oído era muy limitado y entonces no podía diferenciar un agudo de un grave. Y eso era muy complicado. Entonces fue con un especialista, luego regresó y pudimos trabajar. Entonces el diagnóstico es muy importante, siempre me gusta hacer eso y además para Qué bueno. conocerlo. Y ya después de eso, bueno, pues pues platicar y ver sus necesidades y si les late el método, pues entrarle, porque justo lo que Claro. yo te decía Ya es, verás que te van a llegar personas de este live. Por ahí ay, está muchas Fernanda gracias. de Bolivia, que Ay, te va a muchas llegar gracias. de Uy, yo parte de feliz, yo este live. encantado. Buenísimo. Y Oye, fíjate que Hortos, ¿sabes Bolivia es qué? país que casi no tengo actores, ¿eh? Ah, bueno, ya vas a Sí. tener, ya vas a tener. Hortos, el tiempo ha pasado volando. La verdad tenía como una estructura y nos fuimos por otro lado, pero un lado maravilloso también. No, gracias. Sí, y creo que mi estructura hubiese dado para más de 2 horas, entonces no era efectiva. Creo que Pero como yo lo feliz las hicimos veces estuvo que quieras. perfecto. Gracias, Hortos. Vamos a terminar con una ronda de respuestas muy cortitas, ¿sí? O sea, Venga. como respuestas ahí cortas. Por ejemplo, Va. ¿cómo pudieras resumir la experiencia con la serie Narcos, Coachando Narcos? De las experiencias más interesantes y complejas de mi vida, de entrada porque tiene que ver con no solo una sonoridad para muchos actores de diferentes países, tengo de muchos países, y que además se refieren a una época en específico. También cada época habla de diferente manera. Entonces, interesantísima, complejísima y muy agradecido de que me hayan considerado, ¿no? Yo muy feliz. ¿Es posible que un actor aprenda esta herramienta y pueda aplicarlo a diferentes acentos? Es decir, puede a través del acento neutro mexicano después poder abrirse a otros acentos. Totalmente. Tengo muchos casos argentinos, por ejemplo, que ya controlan el neutro y mexicano y aprendemos a moverle para que ahora hablen como colombianos o como españoles, porque finalmente es eso, entender la estructura de fónica o fonética de cada emisión y de ahí adaptar, meterle, justo como aprendiste uno, le mueves para otro lado y puede sonar como otra región. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué tan importante es en los castings? ¿Tú has estado en procesos en donde el acento sea un requisito o sea un determinante, un aspecto determinante? Sí, triste o afortunadamente para las producciones que se han desarrollado acá, la media es que te pidan este neutro o neutro mexicano y sí tiende a ser de lo más importante, De lo aunque más importante. quizás de lo más importante. Por lo pronto, los próximos 10 años yo creo que todavía va a estar por ahí. Después ya no va a ser tan importante porque la naturaleza de cómo se está produciendo creo que va a llevar a que todos los A lo acentos global, ¿no? totalmente. Convivan. Sí, sí, sí. Hortos, se nos acabó el tiempo. Gracias, te Hermanito, abrazo, eres un chingón, eres el mejor, te admiro y estamos en contacto y quiero seguir aprendiendo contigo. no, mira, yo ¿En feliz. qué punto estoy? De porcentaje, yo creo que estás terminando el módulo uno estarás como en un 35-45. Ahí voy, ahí voy. Lo voy a No, lograr, vamos muy bien, lo voy a vamos muy bien. lograr.
Es un hecho, mi hermanito. Muchas gracias Seguimos. por todo. Un Un abrazo a placer, un todos, placer. María, Alejandra, a todos. Sí, a Gracias todos, por un placer. conectarse. Gracias a todos. Junior, por ahí anda, Abrazo, mucha Hortos. fuerza. Gracias. Bye, hermanito. Saludos. Bye, Bye. chao.